10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá. Primero de año nuevo. Seguimos durante todo el verano también en Futurar, que se emite por la señal de Chacra TV, se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Como dijimos, primer programa del año. Empezamos a dejar un año larguísimo que fue el año 2025, un año difícil, un año que tuvo de todo. Un año donde el gobierno empezó con todas las pompas, habiendo cerrado un año 2024 excelente y que después empezaron a suceder cosas. Esto lo vamos a estar hablando en la editorial. Pero terminó un año bien parado y donde empezamos a ver fisuras importantes y les cuesta encontrar el camino es en la oposición. Por eso, en el primer programa del año, vamos a estar con un hombre que proviene del peronismo del interior, en este caso de la provincia de Jujuy, el diputado nacional Snopek, Guillermo Snopek. Con él vamos a estar hablando un poco todo lo que pasó en el 2025, qué es lo que se viene, qué pasa en el peronismo, la posibilidad de nuevos liderazgos. Con él vamos a estar hablando en el primer programa de este año 2026. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos en la nota editorial. Termina el año Javier Milei en un escenario realmente victorioso. Por eso hablábamos de un final a toda orquesta. Él había empezado un año, como dijimos en la introducción, 2025, de la misma manera que había terminado el 24, con índices de aprobación y empatía con la sociedad altos, con muy buenas expectativas. Y el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se empieza a producir la primera fisura en el gobierno de Javier Milei. Y la corrupción empieza a quedar en el centro del escenario político argentino. Es el tema del Libragate. Eso indudablemente generó una serie de efectos políticos muy fuertes que proliferaron internas y donde proliferó también el amateurismo político. Interna fundamentalmente entre la Fuerza del Cielo, Santiago Caputo y Karina Milei, que tomó una dimensión realmente peligrosa que lo acompañó al gobierno durante todo el año que dejamos atrás. Y por el mes de agosto vino un segundo embate muy fuerte en este tema de corrupción, que fue el Españolo Gate, o todo el tema de la discapacidad de la Agencia Nacional, con la proliferación de audios donde hablaban de corrupción, hablaban de coimas, y en el centro del escenario de todo ese berenjenal corrupto aparecía muy fuertemente la figura de la hermana del presidente, Karina Milei. O sea que indudablemente eso estremeció al gobierno, un gobierno que había perdido totalmente el norte, había perdido la agenda pública, era vapuleado en el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
habían bajado fuertemente las expectativas, que era uno de los ejes centrales que la sociedad venía acompañando al gobierno. Se había roto esa empatía, pero la sociedad seguía viendo la posibilidad de que esto se pudiera acomodar. Bueno, eso se había caído abruptamente. Y vino un golpe muy duro que fue el 7 de septiembre, con la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en una elección por vez primera desdoblada en la provincia de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza perdió por casi 14 puntos de diferencia. Eso puso, diría, si me permiten el término, patas para arriba del gobierno. Ya todo el escenario legislativo estaba envuelto en llamas, el gobierno no dominaba absolutamente nada y vino la aparición del tío Donald. Apareció Donald Trump y su gobierno para darle una posibilidad cierta que el gobierno la tomó fuertemente, que empezó a generar nuevas expectativas y llegó al 26 de octubre, el día de la elección nacional, mejor parado, había recuperado la verticalidad y tuvo una elección contundente. Ganó por casi 10 puntos de diferencia, ganó en todo el país, pero fundamentalmente ganó las 5 provincias grandes. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, que había perdido 50 días atrás de la fecha del 26 de octubre por casi 14 puntos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Que indudablemente le dio un posicionamiento que a su vez tuvo efectos rápidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ya que había engordado su caudal, donde en la Cámara de Diputados terminó como primera minoría con 95 diputados propios y en la Cámara de Senadores con 20 senadores. Venían de 7 senadores, pasaron a 20 senadores, más un interbloque con el senador por Córdoba, Luis Juez, terminó con un bloque de 21 senadores. O sea, esto está hablando de una fortaleza muy fuerte que obviamente el gobierno lo está usufructuando. Fundamentalmente lo vimos la semana anterior, post Navidad, lo que pasó en la Cámara de Senadores, donde lograron por vez primera en el gobierno de Javier Milei que el gobierno nacional tenga un presupuesto, una ley de inocencia fiscal, pero fundamentalmente el presupuesto, porque esto hay que entenderlo mirando hacia el Fondo Monetario, mirando hacia el gobierno de Estados Unidos, mirando al exterior. O sea, empezar a generar institucionalidad, que era lo que le venían reclamando al gobierno nacional. Y eso obviamente se vio reflejado en todos estos sondeos que van apareciendo semanalmente, donde lo que creció nuevamente fue la expectativa. Hoy la expectativa viene a tener números similares al fin de año del 24-25, 42, 43, 44%, que están previendo tanto el futuro en lo personal como el futuro país va a estar mucho mejor. Esto de alguna manera le dio un impulso al gobierno que lo plantó nuevamente en el escenario político, en el manejo de la agenda, con un dato no menor: la desintegración muy fuerte de las oposiciones, pero fundamentalmente del peronismo. Un peronismo que indudablemente empieza a sentir cada vez más la falta de liderazgo, que no se animan a nuevo liderazgo. Nuevo liderazgo significa enfrentar elecciones internas.
y siguen hablando de unidad. Y esto empieza a despejar el panorama político del gobierno. Lo vimos el 26 de diciembre en la Cámara de Senadores de la Nación. Por primera vez, el bloque del peronismo votó diferente. Hubo 3 senadores nacionales, una senadora de Jujuy, una senadora de Catamarca, un senador de Catamarca, perdón, y una senadora de Tucumán, que votaron con el oficialismo nacional, con la Libertad Avanza, para la sanción del presupuesto nacional. Obtuvieron, la votación fue de 46 senadores, necesitaban 37, o sea, una mayoría muy consolidada acompañó la propuesta del Ejecutivo con respecto al presupuesto. Y esto está hablando de la falta de liderazgos en la oposición. Una oposición totalmente desarmada, una oposición, diría, sin propuestas alternativas diferentes a lo que vinieron haciendo en los últimos 20 años. Creo que el ejemplo más claro fue el acto de la CGT en la Plaza de Mayo. Un acto de por sí muy tranquilo. No pudieron llenar la plaza, pero fundamentalmente lo que se veía eran las caras de siempre, las mismas propuestas, y lo único que plantearon era que si seguía así se iba a llegar al paro nacional. O sea, no hay una propuesta clara que pueda ser alternativa, y ahí empiezan a entender también el porqué 12 millones de argentinos el 26 de octubre se quedaron en la casa. No están conformes con el gobierno de Javier Milei, pero tampoco están conformes con las alternativas que se producen. Las alternativas que están, las ideas que están, es más de lo mismo. Y en ese escenario político, muchos compatriotas nuestros se quedan en su domicilio el día de la votación. En este escenario, el gobierno empieza un 2026 de la mejor manera. Se lo repito siempre. Está en Javier Milei, está en su personalidad, está si puede manejar sus egos y su soberbia. Tiene todo un campo político muy importante para seguir avanzando. Hay una sociedad dispuesta al cambio. Vengo sosteniendo que el protagonista central de estos tiempos no es Javier Milei o su gobierno. El protagonista central es la sociedad. Una sociedad que no está del todo conforme. Una sociedad que no la está pasando bien. Una sociedad que casi el 50% no está llegando a fin de mes. Pero empieza a ver que hay un camino que puede ser diferente. O sea, por eso hablo del protagonismo, lo tiene la gente. Y un gobierno que indudablemente terminó un año muy difícil, un año muy complicado, un año donde la intervención del gobierno de Estados Unidos fue vital para volver a ponerlo de pie, para obtener nuevamente verticalidad, y que tiene todos los elementos necesarios para poder seguir produciendo reformas que son muy importantes y que se viene hablando desde hace muchísimos años en la Argentina, porque lo que se está necesitando es previsibilidad y confianza. ¿Para qué? Para que puedan generar inversiones genuinas y que las exportaciones del país empiecen a crecer. Tiene todos los elementos dados. Está en el gobierno y su gestión la posibilidad de poder profundizarlos. Ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, como dijimos, el diputado nacional por la provincia de Jujuy en representación del Partido Justicialista, Guillermo Snopeck. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Guillermo Snopeck es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán.
Entre 2001 y 2002 fue coordinador del Ministerio de Gobierno y Justicia de Jujuy. Entre los años 2004 y 2006 fue reconocido como el presidente del directorio del Banco de Acción Social. Incursionó en la legislatura nacional desde el año 2015, cuando, al igual que en la actualidad, fue nombrado como diputado nacional por la provincia de Jujuy. Antes de su papel político actual, también fue senador nacional por la provincia de Jujuy desde 2017 hasta 2023. Hoy, como miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, representa al Partido Justicialista. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con Guillermo Snope. Bueno, ya está, como dijimos en nuestros estudios, el diputado nacional por Jujuy, Guillermo Snope. Guillermo, gracias por estar nuevamente en Futurar. Un poco en análisis, terminando y empezando ya el año, primero, vamos a ver, ¿cómo estás viendo al gobierno nacional después del triunfo del 26 de octubre último? Bueno, creo que se consolida en el Congreso políticamente, que le da una herramienta que no tenía de construcción de consensos, con lo cual gobernó con una minoría de 40, hoy con 95 legisladores, la construcción, y con un par de gobernadores, tiene una mayoría más rápida que le va a permitir llevar las políticas que viene planteándole a los argentinos. Esto no quita que la realidad que se vive en el país sea una realidad con muchas dificultades. O sea, creo que el gobierno pasó del 7 de septiembre con un fuerte golpe en la provincia de Buenos Aires, donde los localismos, porque todas las elecciones provinciales que fueron separadas de las nacionales, a excepción de Catamarca, hubo un triunfo fuerte de los oficialismos provinciales y de los intendentes, digamos, de los municipios, los que tienen inmediatez. Y bueno, creo que eso, al desdoblarse en provincia de Buenos Aires, le dio una ventaja competitiva al gobierno nacional, que pudo recuperarse de una crisis profunda. Pero que si no había un acompañamiento de Estados Unidos, el resultado electoral creo que hubiera sido otro, porque la realidad argentina, los argentinos la están pasando mal. Sí, es como, pues es que yo la foto que estoy usando es como rutas calientes, donde estás viendo fundamentalmente para el sur un movimiento fuerte con todo lo que es gas, energía, pero petróleo, pero todo después los derivados que hay, o sea, una ruta donde hay mucho tráfico, y ciudades muy frías, ¿no? Donde el consumo no termina de moverse, está todo como muy planchado. Esto de lo que hablan de la macro, de la micro, pero en general se está viendo una situación donde la reactivación económica está, creo que es el gran desafío que está teniendo este gobierno, no está, digamos, en marcha, ¿no? Gráficamente, lo dijiste bien, sucede también en el norte argentino, donde vos ves los camiones con combustible ir y venir hacia Bolivia. Creo que lo que es energía está movilizando. O sea, marcaste bien lo que es la macro a lo que es la realidad local. Y bueno, y este programa que ve fundamentalmente chacra, la actividad productiva, tenés en este año, si querés, en la ecuación, vos tenés los tres pilares de la economía de Jujuy. La caña de azúcar, una de las empresas más grandes de Jujuy, despidió 600 personas en lo que va del año. Otra empresa azucarera de menor porte, los últimos meses pagó en 2 tramos los sueldos, cuando nunca en la historia sucedió, y hasta llegó a plantear pagar el 50% o empezaba una cadena de despido. La industria, eso es con respecto a la industria azucarera. La industria o la actividad
tabacalera, cerró una de las plantas acopiadoras de una empresa extranjera con 130 personas en la calle. O sea, la realidad es la que va reflejando la caída de la actividad económica, las dificultades que tiene la industria local y, si querés, que era la joyita de oro, el litio, Sí. que llegó a tener valores exorbitantes, nunca visto en años anteriores, que llegó entre 40 y 60 mil dólares la tonelada, está en 8.000 dólares la tonelada. Entonces eso ha disminuido, digamos, y ha hecho ajustes en las empresas litieras grandes, donde la ecuación económica de producción está en un precio de 14.000 la tonelada. O sea, ¿eso qué significa? Disminución de puestos de trabajo. Muchas veces hablamos de la macro, de cómo repercute. No, acá hay una disminución de la actividad económica por esa apertura extranjera que golpea la producción nacional. O sea, como nunca, muchas veces para nosotros la unión industrial o la UIA a nivel nacional no la escuchamos quejarse, sino de mantener políticas proactivas. Bueno, hoy la escuchamos quejarse donde tenés un 40% del aparato productivo nacional paralizado, y eso en Jujuy repercute directamente. Decime, y el otro tema, digamos, dentro de la economía, para después pasar por ahí a lo nacional y al peronismo, el tema turismo en Jujuy. Bueno, tuvo una caída abrupta donde sale más barato irse al exterior que ir a visitar Jujuy. Entonces, al tener esa falta de competitividad, ha disminuido. Hemos tenido reuniones con las cámaras del turismo La Quebrada, donde desde el año 2003 venía creciendo sostenidamente, ahora con serias dificultades, donde muchos ya han decidido bajar las persianas de algunos hoteles en virtud de no les cerraba la ecuación económica. Dicho, 2 años hemos acompañado con esas ganancias que hemos tenido, pero ya hoy es imposible seguir. Bueno, eso se ha producido y lo ves vos en La Quebrada, donde antes en esta época vos ya tenías altas reservas, están trabajando al costo para mantener nada más que la infraestructura. O sea que el panorama en líneas generales es un panorama que se ve reflejado en muchas otras provincias, ¿no? Pero, y ahí es donde se plantea esta dicotomía que vengo observando, Guillermo, sin embargo, vos revisás lo que fue el 26 de octubre y en esas provincias, en muchas de esas provincias, como Jujuy, la Libertad Avanza terminó ganando. Como que hay una sociedad en el cual está decidido, digamos, a tolerar una posibilidad de cambio que por ahí está tardando en llegar, pero que no está conforme con, digamos, propuestas que tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Clarita tu explicación, donde vos tenés una franja nueva, donde hay un 40% de jóvenes que se incluyen en la decisión o en la definición, digamos, del voto y que son los que acompañaron, que es la que ha revertido ese. ¿Y qué ha generado este gobierno? Sembrarle esperanza. O sea, nosotros desde el peronismo tenemos que hacer esa crítica, ya no mirar las rutas que se hicieron, las escuelas que se hicieron, los logros en materia laboral, que es la discusión que se viene ahora. Esos ya son parte, las escuelas son parte de la sociedad, ya las tiene la sociedad. Entonces, Las incorporó. Las incorporó, son propias. Bueno, entonces, ¿qué hizo Milei? Generar o despertar esperanza de una nueva Argentina. ¿Qué es lo que le falta al peronismo? Una propuesta de cara al futuro. Creo que ese es el desafío que tenemos que dar para poder incorporar a esta nueva masa de votantes que no miren
que miren la perspectiva de poder tener su casa, su auto, su trabajo, valorar la herramienta que le da la universidad pública. Muchos se reciben de la universidad pública y cosas que antes no se daba. Hijos de amigos con 20, 25 que terminaron su carrera universitaria y se van al mundo en busca de conocer, en busca de otra realidad que creen que no la pueden encontrar en la Argentina. Son generaciones que piensan de una manera distinta y bueno, creo que a ellos es lo que tenemos que apuntar y decirle que es en lo que gana Milei en su discurso, en su propuesta, de sacar a un Estado que los jóvenes se olvidan que le dio la educación, le dio las herramientas para desenvolverse en el mundo. Bueno, creo que en esto, en la baja caída del empleo, ya los jóvenes no buscan estabilidad laboral, entonces ha cambiado la dinámica de la sociedad. Bueno, entonces está el desafío en que los partidos políticos vuelvan a reconstruirse y generar una propuesta, porque en esa concepción Milei la tuvo clara, generó una unidad política en las provincias argentinas con la presencia de un partido político, que es la herramienta electoral, que muchas veces decimos, el que quiera que arme un partido político y se someta al escrutinio. Bueno, él lo logró en estos 2 años, no tenía partido político, hoy es una fuerza política. Fue el único que estuvo en las 24... En las 24 provincias, entonces es clara nuestra constitución y creo que en ese aspecto le encontró la beta. Bueno, creemos nosotros que no es el camino, queremos un camino con turismo, un camino del 100% de la producción del campo, no te hablé de la realidad tomatera donde tuvieron que tirar empresas que cerraron en Jujuy, un ícono como fue y como es la marca Otito en Jujuy, cerró sus puertas. Bueno, creemos que se puede desarrollar y que las provincias tienen que generar esas condiciones para el desarrollo local. Bueno, ese es el desafío, en eso estamos trabajando. Ahora, en ese análisis, ¿el peronismo está hoy preparado para romper lo que yo llamo la conurbanización de la política o el ambacentrismo que vino manejando la política, pero en el peronismo específicamente? Bueno, la discusión se dio acá, digamos, tenés una de las localidades más grandes con mayor peso electoral, que es Provincia de Buenos Aires, con un 42% de los votos, que el 7 de septiembre movió fuertemente esa la balanza y generó expectativas, pero pasado esa elección local, como te dije, de intendente, de provincia, y a buscar una línea o una proyección nacional, no tuvo capacidad de generar una oferta electoral en estas discusiones internas de cómo se desarrolla la política acá. O sea, donde, bueno, este es un canal federal, y muchas veces los canales solo plantean temáticas que suceden acá. O sea, vos te levantás viendo lo que pasa en la autopista, en la General Paz, cómo son los accesos a Buenos Aires, los trenes, y no ves la otra Argentina. La otra Argentina. Y bueno, creo que ese es el desafío, porque muchas veces acá, te doy un ejemplo de los análisis que venimos realizando hoy, de las propuestas que necesitamos, el tema educación. Vos decís hoy, si no tenés IA o la inteligencia artificial, ya tiene que estar en la currícula. Bueno, vos charlás con los docentes en Jujuy y primero no son docentes, primero tienen que ver cómo llegan hasta la escuela, pues no les alcanza el sueldo. Segundo, primero tienen que ver en qué condiciones están los chicos, de cómo se visten, si han comido, y después que terminan todo ese proceso, recién pueden abocarse al tema educativo. Bueno, creo que el desafío es regionalizar la educación, o sea, salirnos de las currículas tradicionales y que sea una herramienta de desarrollo y de formación. Charlaba con una docente y me dice, mira, en la escuela donde estoy yo,
muchos hoy, y se da, que son vendedores ambulantes, o sea, yo que me daban un montón de cosas que le tenía que hacer, yo que le hacía sumar, a restar, a pensar, a ver cómo organizar sus ventas, o sea, tenía que adecuarme a la realidad de mi alumno. Entonces creo que esas son las cosas de lo que vos planteabas, por eso nos fuimos del ambacentrismo a ver si cómo funciona el tren y de aquel que ve cómo tiene que llegar a su escuela. No estoy planteando dos Argentinas, sino dos realidades distintas. Yo no te digo cuál es mejor, si ir colgado en el tren o tener que caminar para llegar a la escuela. Pero bueno, son las discusiones que tenemos que dar y no es una Argentina uniforme. Tenemos que trabajar para una Argentina de desarrollo y de crecimiento. Y creo que ahí está la llave. Ahora, Guillermo, yo veo, digamos, un proyecto económico donde está, digamos, viabilizado a agroindustria, minería, energía, digamos, extracción, economía del conocimiento, turismo. O sea, en líneas generales, este es, digamos, el corazón del proyecto económico libertario. Digamos, en ese escenario, hoy el PJ, digamos, sin un proyecto nacional, ¿cómo lo insertás para poder generar una propuesta superadora a este modelo, digamos, con un peronismo que, digamos, yo lo que estoy viendo es con muchas fortalezas locales y digo, sin un proyecto global, ¿no? Como país, o sea, cosa que bien lo planteabas vos recién con los partidos políticos, pero un peronismo, digamos, que sigue siendo todavía dentro del sistema político un actor protagónico. No, yo creo que a diferencia de otros partidos centenarios, sí, el peronismo se ha mantenido porque ha sabido disputar el poder. Hemos tenido una responsabilidad hasta hace un par de años atrás, donde la sociedad dijo que ya no quería ese proceso. Pero hoy tenés figuras de gobernadores que tienen esa vocación, exgobernadores, que creo que van a ir planteando desde el peronismo distintas alternativas. Y creo que lo que se ha obviado cuando sos gobierno, que son las internas, que permitan a los distintos actores que tiene el peronismo construir un proyecto o una oferta electoral a la sociedad. Y bueno, creo que ahí está el desafío del peronismo. Creo que en una gran interna donde tenemos gobernadores de peso, tenemos exgobernadores con mucho peso y experiencia de gestión que por las constituciones no han podido seguir, digamos, al frente del Poder Ejecutivo, pueden construir una alternativa en base a que ya las tuvieron como experiencias provinciales, trasladarlas al gobierno nacional. Bueno, creo que ese es el desafío que tenemos. Y de ahí hay un año largo para construir. Consideramos que no es solo la crítica, sino es con propuestas concretas que vamos a poder llegar nuevamente a la sociedad. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el diputado nacional por la provincia de Jujuy del peronismo, Frente Patria. Unión por la Patria. Unión por la Patria, y ya volvemos. Seguimos conversando con Guillermo Snopeck, diputado nacional. Ahora, Guillermo, hoy, porque no es solamente un tema del peronismo, sino en líneas generales. O sea, es como que los partidos se cerraron endogámicamente y es como que es difícil dar el debate interno, ¿no? O sea que lo que yo digo, el protagonista central es el afiliado
peronista, radical, pero en este caso el peronismo. Digamos, y cuesta mucho el hecho de abrirlo, de decir, che, bueno, y, digamos, todo que tiene que ser unidad. Y yo soy de los que piensan que la unidad, así como se está dando, está, digamos, alejando cada vez más de la sociedad a la política. O sea, como la política quedó como encerrada en su mundo. Porque no tienen oportunidad de participación. Creo que, si querés, ya que estamos haciendo el balance del año, los pros y los contras. Sí. Creo que lo malo fue suspender las PASO, porque ahí cerraste la vida interna y que la gente tenga la posibilidad de elegir dentro de los actores, dentro de las fuerzas políticas. O sea, las PASO siguen vigentes. Siguen vigentes, se suspendieron. Por la elección del 25. Sí, pero a mi criterio fue malo porque volvió a hacer lo que vos decís, endogámico y una discusión interna y no poner que resuelva la sociedad, que es la gran herramienta que tienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero lo positivo es que tenés boleta única, que había gran duda, charlamos, digamos, en su momento, cómo iba a funcionar, y funcionó muy bien. Donde la gente fue ágil, rápido, permitió generar inmediatez explicando cómo era el nuevo sistema de votación. Bueno, creo que es una buena herramienta que vamos a tener para el proceso electoral, con las figuras que ya están vislumbrando en nuestra fuerza política, que tienen identidad propia, tienen experiencia de gestión, y creo que es el desafío a construir esa alternativa. Creo que el problema sería es que no haya candidatos. Entonces, el peronismo, hablamos del peronismo, creo que hemos ido mutando en identidad. Fuerza Patria fue el último sello, pero el del 2023 es Unión por la Patria. Creo que hay que volver al bloque justicialista, como lo hizo el Senado de la Nación, donde unificó y decir, esta es nuestra fuerza política y volvemos a tener identidad. Y esa identidad que tiene que volver en los parlamentos tiene que trasladarse a la propuesta electoral para la ciudadanía. Bueno, creo que vamos a tener un 2026, a mi modo de ver, lamentablemente, con algunas dificultades en la sociedad, bueno, que nos tiene que servir para plantear un modelo de desarrollo nacional y productivo del país. Ahora, en este balance de pasado y futuro, digamos, una de las virtudes dentro de las divisiones es que los bloques, tanto de Senado como diputado, tuvieron pocas mermas, ¿no? O sea, en general se siguen manteniendo bloques sólidos. Bueno, en diputados perdieron la primera minoría, pero sigue todavía siendo un bloque potente. Sí, sí, con mucha discusión interna, que creo que eso nutre, no, muchas veces no, que se pelean, que se quiere abrir por acá, que no, creo que la discusión interna es buena, es como vos decís, porque te permite y te tiene que permitir abrirte, con muchos que están descontentos con el proceso que se vivió hasta ahora y que se podrían reincorporar de cara al futuro. Bueno, creo que ese es el desafío y el trabajo. La fortaleza fue la unidad, pero una unidad con discusión interna, claro, que no nos alarme o alerte, sino esta discusión con las distintas expresiones que tiene el bloque y el peronismo a nivel nacional, poder construir para la sociedad una alternativa de gobierno con responsabilidad, y que sea la ciudadanía, a través de las herramientas de nuestra democracia, que ha costado mucho, sí, y como vos decís, hay muchas generaciones de estos nuevos votantes que no lo han vivido. Bueno, creo que en ese punto ya creo que no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante, que esa tiene que ser la mirada en el 2026 de una construcción a futuro. Ya lo que sucedió ya está, ya es pasado. La pregunta, o sea,
esto viene porque aparte estás trabajando en un proyecto que nació hace un par de meses atrás, que es un movimiento interno dentro del peronismo que se llama Primero la Patria. Sí, efectivamente. Dentro del peronismo siempre hubo corrientes internas en base a distintos modos de militar. Bueno, surgió Primero la Patria de la mano de los compañeros exgobernadores Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey, donde empezaron a hablar y a conversar y donde nos acercamos quienes tenemos una responsabilidad territorial a dar una discusión, de esta discusión, qué es lo que queremos para futuro, qué es lo que queremos de nuestro país. Todavía en ese momento no había una fuerte sesgo de esta mirada que había puesto Estados Unidos a la Argentina, y creo que esto nos fortalece en estos espacios que integramos, legisladores de Jujuy, dirigentes de Salta, de San Juan, de Neuquén, de Corrientes, de Entre Ríos, digamos, con una mirada federal de La Rioja, donde no hemos empezado a ver esto que vos decís. ¿Qué perspectivas tenemos a futuro? Y más que perspectiva, ¿qué responsabilidad tenemos para hacerle una propuesta a los argentinos? Ahora, fíjate que uno de los temas que indudablemente ahí vos vas viendo el cambio fue el rol de Estados Unidos en el último proceso electoral. Post elecciones, estaba viendo los sondeos que hubo, más del 60% de la población argentina se manifestaba como positivo la intervención, digamos, la ayuda que se le dio, ¿por qué? Y por qué, si no, lo que podía venir era, digamos, una crisis como que muchísimas veces le pasó a la sociedad argentina. Pero lo que me impacta es el cambio con respecto a cómo un sector importante de la sociedad mira a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, mi generación era una generación, digamos, que se crió y nació con las venas abiertas de América Latina, que era el imperialismo, ¿no? Y hoy eso es como que hay una sociedad que lo fue dejando atrás. Han cambiado las barreras y las formas de comunicarse. O sea, vos me preguntas a mí, yo no creo en una sumisión a Estados Unidos, creo en una articulación productiva y de desarrollo, digamos, dentro de un contexto regional. Entonces, en esto que vos decís de la injerencia de Estados Unidos y que había con buenos ojos, estaba el otro día en un café, dos señoras, habían tenido 60 años, todavía no jubilada, una psicóloga y la otra tenía la administración de un departamento. Puse la oreja mientras tomó un café y una le contaba que no estaba bien, que no le alcanzaba, bueno, pero que su hijo le había hecho invertir en algunas acciones, que por eso había votado al gobierno para no perder lo poquito que tenía. Y la otra hablaba de las remodelaciones, que no sabía si le parecía caro o barato, como que hemos perdido valores de referencia. Valores de referencia en lo que era la administración, sí, sí, como de esto que apuntaba al turismo, que se perdió. Entonces, las dos estaban mal, pero no querían que se mueva el statu quo. Bueno, creo que eso es lo que ha reflejado en esta mirada que puso fuertemente el gobierno americano en Argentina. Acá se terminó ese imperialismo sí, imperialismo no. Sí, sí. Hoy las fronteras digitales ya no hay fronteras. Entonces creemos que podés comprar acciones. Antes tenías que ir a la bolsa, hoy compras con el teléfono. Entonces ha cambiado la manera. Vos escuché a algunos que compró acciones de Google, de Tesla. Otra cosa que no existía o no hubiera existido tiempo atrás. Entonces, bueno, creo que la propuesta que tiene que ser con esta nueva mirada. Una mirada donde pongamos
al 100% el aparato productivo nacional con un equilibrio en el desarrollo y en la complementación de tecnología, porque muchas veces en esta guerra que hubo este tiempo, donde resurgieron el trabajo del INTA, del CONICET, donde muchas de las cosas e investigaciones que se realizan acá le sirven al mundo. Ahora, entonces creo que hay que poner los pies sobre la tierra y no estamos contra nadie, estamos al favor del desarrollo de la Argentina. Ahora, yo te escucho y digo, y este es el gran desafío que tenés desde el peronismo, ¿no? O sea, porque también hay muchos sectores del peronismo mucho más refractarios a esta idea que estás teniendo de generar una propuesta alternativa a lo que es este gobierno, pues le cuesta, digamos, romper los status quo históricos, ¿no? Este me parece que es el gran desafío que se viene. Mira, nuestro aliado del Mercosur, Lula, Brasil, tuvo muchas reuniones con el gobierno de Estados Unidos porque su economía es una economía que está ligada al desarrollo productivo y tiene mucho intercambio comercial. Nosotros también lo tenemos en menor medida o en escalas por nuestro volumen, pero estoy convencido que el desarrollo hoy ha cambiado, digamos, el eje del mundo. Creo que siempre tenemos que mirarnos con los vecinos primero, que son los integrantes del Mercosur, y de ahí empezar a mirar a Estados Unidos como posibilidad de desarrollo, que muchas veces el propio Estados Unidos puso barreras hacia nosotros. Entonces creo que ese es el desafío. Sí, con un Estados Unidos también que empieza a mirar después de muchas décadas a la región de otra manera, ¿no? O sea, yo lo que estoy viendo es un Estados Unidos mucho más proactivo con respecto a la región. Es como que el tema China, digamos, la penetración china en el espacio libre que dejó en la región, Estados Unidos, se nota. Bueno, fueron decisiones geopolíticas estratégicas que nos exceden a nosotros. Antes teníamos, como vos decías, antiimperialismo y tenías dividido entre Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría, que es un tema de intercambio comercial. Y creció un gigante que es China, al cual Estados Unidos producía ahí, con su tecnología, y bueno... en su momento, de tanto hacer, de estar a cargo de la empresa, dando un ejemplo gráfico, de zapatos, aprende el know-how y bueno, se abre otra empresa. Y bueno, creo que estos son los desafíos que tenemos. Y hoy el mundo ya no tiene barreras. Entonces, y cosas que preocupan y que nos tenemos que adelantar son temas de inteligencia artificial, la sustitución del trabajo, la disminución de la natalidad que va produciendo menos matrículas escolares. O sea, hay muchos desafíos que tenemos por delante. Y bueno, y eso es lo que tenemos que dar la discusión. Primero la patria la estamos dando y creemos que podemos construir una alternativa en el 26 de cara al 27. Primero la patria va a empezar a recorrer todo el país. Van a, como corriente interna dentro del justicialismo, el proyecto es recorrer el país. Es el objetivo. Tuvimos ayer una reunión con la CGT. La idea es visitar a las provincias y arrancar el año que viene por Jujuy, Salta, San Juan. Y bueno, cada uno de los compañeros que integran Primero la Patria, queremos ir a discutir las realidades locales, que muchas veces son similares, como las del norte o como las de la Mesopotamia, que son otras realidades que tienen algunos puntos en común. Tenemos citrus, tenemos caña, tenemos tabaco, o sea, tenemos algunas actividades cruzadas pese a estar en distintas posiciones geográficas. Se me acaba el tiempo, chiquitito. Digamos, en este Primero la Patria, Kicillof,
¿Entra, no entra, tan cerca, no es tan cerca? Bueno, no es contra nadie, es un espacio. Kicillof es, considero como el hermano mayor, con mayor volumen electoral y tiene la provincia más grande, pero como vos lo marcaste, estuvieron en un proceso ambas centrista que no pudieron tener una mirada al interior. Bueno, puede ser uno de los que propuesta, puede complementarse. O sea, creo que es importante que, como decís vos, haya hombres con propuesta y con ganas de plantear una alternativa a la sociedad que siga acompañando, acompañó en octubre un modelo económico a nuestro criterio de exclusión, y queremos desde el peronismo, particularmente Primero la Patria, que sí lo está trabajando en un movimiento de desarrollo al futuro. De desarrollo al futuro. Bueno, creo que esa va a ser la discusión interna de cara al 26 y como propuesta para el 27. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco que hayas pasado por Futurar. Vamos a ir conversando mucho en años que se vienen, que van a ser políticamente muy, muy interesantes. Voy a hacer el cierre del programa. Bueno, permiso. Muchas gracias por la invitación. Y ahora, el dato Futurar. ¿Y cuál es el dato Futurar de hoy? El dato Futurar de hoy tiene que ver con el AFA-Gate, con todo esto que está sucediendo, donde afloró fuertemente temas de corrupción en el fútbol argentino y donde están, digamos, en el centro del escenario su presidente, Claudio Chiquitapia, y el tesorero Pablo Tobesino. Pero obviamente todo esto tiene amplísima repercusión en la política, y diría que hay muchísimos políticos preocupados con lo que puede suceder, fundamentalmente ¿por qué? Porque empieza a aparecer, al margen de los temas que están siendo investigados en la justicia nacional, en la justicia argentina, traslado de dinero que pasaron por Estados Unidos. Y que es muy factible que la justicia norteamericana empiece a tomar intervención judicial en este tema. Un tema que indudablemente preocupa y mucho a muchísimos dirigentes políticos muy allegados a la AFA. Hay un nombre en especial, el ex candidato a presidente de la República por el peronismo, Sergio Massa, muy allegado tanto al Chiquitapia como a Pablo Tobesino, y que indudablemente hay que seguirlo este tema con mucha atención. Un año no electoral, un año que si la justicia norteamericana empieza a investigar la situación de los dirigentes de la AFA, se pueden generar serias preocupaciones, y lo que se puede empezar a ver es mayor aislamiento de la Asociación del Fútbol Argentino en las esferas internacionales del balompié. Tanto en la CONMEBOL como en la FIFA, que hoy son pilares fundamentales para el Chiquitapia, si la justicia norteamericana empieza a tener vigor en la investigación judicial, yo diría que al Chiquitapia se le empieza a complicar muchísimo en el pedestal en el cual está, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y por ende la gran preocupación a muchos dirigentes políticos de la República Argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Primer programa del año, nos vamos a seguir viendo durante todo este largo 2026. Espero que hayan empezado de la mejor manera, y el próximo jueves, nuevamente acá en esta señal Chacra TV, nos volvemos a ver con Futurar. Pensar y hacer. Muchas gracias. Buenas noches.